Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Juan Antonio Travieso. El doctor Travieso es abogado, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la UBA, autor de 15 libros y más de 100 publicaciones científicas, premio UNESCO, personalidad destacada del derecho declarado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, doctor, voy a compartir la presentación yo. Permiso. Vamos a empezar. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias, Estela. ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿no? Sí, doctor. Bien, perfecto. Bueno, ante todo, quiero agradecer de manera muy especial a Proyectar, porque realmente cuando yo era chico, o sea, hace muchísimos años, jamás a una agrupación política se le hubiera ocurrido establecer una forma de transmitir conocimientos. La clave para poder ejercer el poder, sin dudas, es el conocimiento. O sea, sin conocimiento no hay posibilidades de que la gente, de que los administrados puedan perfectamente decidir de manera libre sus actos. Así que primero, el agradecimiento a Proyectar. En segundo lugar, el agradecimiento, por supuesto, a mis compañeras, en este caso, mis compañeras de esta presentación, de este taller. Me gusta la palabra taller, es bueno, porque además taller da una idea de salir un poco de la virtualidad, ¿no? Así que me da la idea y por supuesto quiero agradecer, quiero destacar la presentación de la doctora Pilar García Martínez, que fue una presentación moderna, dinámica, realmente me siento muy orgulloso. Además está de hablar, por supuesto, con, sin dudas, la presentación que hizo Yamila Logiovene, que fue una presentación histórica y además muy motivadora, porque uno se da cuenta, si uno recorre toda la historia, se puede dar cuenta que realmente no hay nada nuevo por abajo del planeta, porque siempre los gobiernos, ¿qué es lo que buscan? Buscan espiar a sus opositores, cosa que es espantosa, porque el hecho de espiar a los opositores, ¿y con qué intención? Y con intención de saber los puntos débiles que tienen. Eso es muy malo porque realmente produce un efecto negativo hacia la democracia y una especie de descreimiento de toda la democracia. Porque si uno no se encuentra en un sistema que tiene valores y principios, entonces ¿por qué? ¿Por qué está luchando? Así que la lucha por valores y principios es algo importante. Muy bien. Una vez terminado esa presentación con los agradecimientos del caso, por supuesto a todo el equipo de Proyectar también, que nos ayuda, al doctor Alejandro Hernández, que también pone su buena voluntad como para que podamos transmitir esto después por los distintos canales que se encuentran en nuestras redes y que realmente hemos hecho con gran esfuerzo. Aprovecho porque en pocos días vamos a tener también en la cátedra una newsletter, de manera que vamos a poder también informar. Estamos haciendo propaganda de la cátedra también, cosa que no está mal porque son cosas de las cuales uno está orgulloso dentro de nuestra universidad pública y gratuita, que es la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, el título ustedes habrán visto, Visión actual de la protección de datos personales. Cuando hablamos de actual, realmente quien sabe ya lo que voy a decir ahora, ya quien sabe es viejo dentro de 5 minutos. Porque primero fíjense una cosa, una información que he leído ayer o antes de ayer. ¿Ustedes saben cuántos son los usuarios en este momento de Internet? La gente que tiene acceso a Internet dentro del mundo. En este momento, fíjense ustedes, los que tienen acceso a Internet son cerca de 5.000 millones de personas. Todos nosotros, los que estamos acá navegando en este planeta Tierra, estamos navegando porque vamos navegando por el espacio, somos 7.000 y pico de millones.
fíjense ustedes que tenemos más gente que está en Internet, y eso es una cosa que nos debe dar cierto optimismo, que la gente que está contagiada por COVID. O sea que, en realidad, el contagio de Internet es mucho mayor que otros elementos. Nada más que en este caso no es una enfermedad, sino que es un elemento muy útil para el crecimiento de las personas. O sea, cerca de 5.000 millones de personas. Se entiende que son cerca de 500.000 personas por día. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando de 500.000 personas, y bueno, un poquito más grande que Quilmes, que la población de la ciudad de Quilmes, o un poquito más grande que la ciudad, que cualquiera de las ciudades del conurbano, más grande que Florencio Varela, seguramente. No sé si digamos, 500.000, sí puede ser como Avellaneda también, que está acá pegadito a la capital federal, por día. O sea, en un día entran 500.000 personas. Es impresionante. Ahora bien, el problema es que dentro de este tema, ¿de qué forma, de qué manera opera el derecho? Y acá voy a recordar dos historias. No me den mucha posibilidad para hablar, porque yo, como soy muy grande, entonces puedo recordar muchas historias. Ese es el problema de la gente mayor. Pero bueno, yo quiero recordar dos historias. No sé si ustedes se acuerdan de uno de los más grandes arquitectos de la historia del mundo, que ha sido el señor Le Corbusier. Le Corbusier era un gran arquitecto, una cosa genial. En la Argentina creo que hay dos obras de él. Una que creo que está en el barrio Parque, que fue un lugar, una casa en la que creo que vivió temporariamente el presidente Macri. Se discute si fue construida o diseñada por Le Corbusier o no. Y otra que es así, que está seguro, que está en La Plata, en la ciudad de La Plata, es una casa diseñada por Le Corbusier. Dicen que en una oportunidad Le Corbusier ganó un concurso. Claro, ¿cómo no van a ganar un concurso si era un genio? Un concurso de arquitectura. Entonces, claro, ganó ese concurso. Dice, mira, arquitecto, su proyecto es extraordinario, pero tiene un pequeño problema, pequeño gran problema, que en su proyecto usted ha establecido unos ventanales en la obra. Y sabe una cosa, que no existe una fábrica que haga esos vidrios. Entonces ahí le dijo Le Corbusier, no existía, tendrán que hacerlo. O sea que no puede ser posible, digamos, el mundo, no es que el mundo tiene que adaptarse a lo existente, el mundo tiene que adaptarse a los cambios. Y los cambios son, como lo había dicho Le Corbusier, de ese nuevo espacio, de esos nuevos ventanales. A partir de ahí empezaron a crear esas fábricas de unos enormes vidrios, que ustedes lo podrán ver en esas obras gigantes, donde están esas presentaciones de vidrio que son impresionantes. El otro día vi algo interesantísimo, que fue una piscina que es transparente en el piso 10 entre las dos alas de un edificio. O sea que es una sensación en donde la gente parece que está nadando y volando al mismo tiempo. Bueno, eso es cómo se va adaptando, Y el derecho se tiene que ir adaptando a todo esto. Si no, el derecho se encuentra atrás de todo eso. La otra situación, que tiene que ver también muchísimo con la tecnología, pero eso también es una historia más o menos antigua. No sé si ustedes se acuerdan del señor John Pierpont Morgan. Ese señor, el famoso Morgan, el de los bancos Morgan, o sea, el recontramillonario Morgan, que cuando todo el mundo dice, bueno, ¿quién era el millonario más millonario del mundo? Y era, por supuesto, los dueños de la banca Morgan, que era un banco gigante. Entonces dicen que en una oportunidad apareció un señor que tenía un invento y le fue a pedir plata a Morgan. Claro, tiene que pedirle plata a estos grandes empresarios que son los que están en condiciones de poder financiar grandes obras. Este señor era un modesto ingeniero que se llamaba Henry Ford. ¿Le suena, no? Bueno, Henry Ford fue, por supuesto, no inventó nada raro, él no inventó el automóvil. Lo que él inventó es un sistema de
el establecimiento o la fabricación en línea. Es decir, se va colocando todo en línea el automóvil. Y el automóvil, entonces, claro, no era ese automóvil que se hacía casi artesanalmente, sino que era un automóvil que se iba construyendo en línea. Entonces va y le pide plata para hacer precisamente esa construcción en línea, que era la construcción del Ford, que en ese caso sería el Ford T, el primer Ford que se hizo, pero se hacía todo en una línea de montaje. Y entonces, bueno, ¿y cuánto le pidió? Y le pidió 10 millones de dólares, que era mucha plata en aquella época, para hacer la fábrica y todo lo demás. Entonces Morgan, que era un hombre, era un banquero sumamente inteligente y sumamente responsable y prudente, ¿qué es lo que hizo? Bueno, consultó como corresponde, como haríamos cualquiera de nosotros, con un abogado, con un contador y con un ingeniero, ¿vale? Para que le digan a ver si realmente tenía que prestarle plata. Bueno, la cosa es que pasaron unos cuantos días, el trío de los sabios se reunía y pensaba, hasta que finalmente le dice, bueno, mire, señor Morgan, el trío de sabios, ya tenemos la respuesta. Bueno, ¿le tengo que prestar la plata a Ford o no? No, ya hemos llegado a la conclusión que usted no le tiene que prestar la plata porque eso no es negocio. Ah, no es negocio, tiene razón. Bueno, mire, quédense por favor. Yo voy a llamar al señor Ford, que casualmente nos está esperando. Entonces lo hace pasar y dice, señor Morgan, le voy a dar una noticia, la noticia de que, bueno, en fin, usted había pedido 10 millones de dólares y entonces acá están mis asesores, me han aconsejado y entonces he decidido que no se le va a prestar 10 millones de dólares, le vamos a prestar 40 millones de dólares. Ustedes imaginan la cara que pusieron los asesores, porque ellos le habían dicho que no había que darle ni un peso y Morgan le dijo que sí. Entonces, bueno, imagínense cómo estaba de contento el señor Ford, saltando una pata. Y el señor Ford entonces, cuando se retira, entonces los asesores le dicen, mire, discúlpeme, señor Morgan, pero ¿cómo usted? No habíamos quedado, usted nos dijo a nosotros y nosotros le dijimos que no pusiera plata. Y nosotros le dijimos que este no era negocio, que nuestro negocio es el negocio de banco. Y nosotros ganamos con la diferencia, con el llamado spread. La diferencia entre lo que nos da la plata los particulares y la diferencia en la que lo prestamos. Ese es nuestro negocio. No, sí, ese era nuestro negocio. ¿Saben por qué? Porque ahora nuestro negocio, ¿qué dice? ¿Va a ser fabricar autos? No, nuestro negocio van a ser las gasolineras, las estaciones de servicio. Fíjense ustedes la forma como se puede razonar algo de una manera absolutamente inusual. O sea, Morgan dijo, vamos a tener muchos autos y los autos van a tener que gastar todo el tiempo, cada X kilómetros tienen que parar y cargar gasolina. Y ahí siguen aportando dinero a Morgan. Esa fue la famosa sistema de estaciones de servicio de la Exxon, que es una compañía que todavía existe. Es una de las compañías mayores del mundo en materia de gasolina, mientras existan los combustibles fósiles, porque dentro de poco, por suerte, van a dejar de existir estos combustibles y vamos a tener otro tipo de combustibles. Ahora bien, en este tema de la visión actual de la protección de datos personales, que en realidad las chicas, las doctoras, ya prácticamente han adelantado todo el punto de vista o han adelantado, digamos, las principales características de todo este tema. Pero vamos a hablar de un mercado único digital, no como, digamos, un enorme mercado. Y entonces, acá es lo que se viene en protección de datos. Y acá viene, en el momento del señor Ford, en su momento, cuando la gente, porque si alguien hubiera tenido, lo que están escuchando, si alguien hubiera tenido un experto en marketing en la época de Ford, y le hubieran preguntado a las personas una encuesta, qué es lo que querían, y lo que quería la gente no era autos, querían caballos más rápidos, no querían autos. O sea,
un experto en marketing, ¿sabe lo que hubiera dicho? No fabriquemos autos. Porque en realidad la calidad es una cosa que tiene que ver mucho cuando nosotros estamos haciendo algo. Es hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo. Porque no es que hagas las cosas bien cuando todo el mundo te está viendo, cuando tenés todos los focos, toda la iluminación encima, sino precisamente cuando nadie te está viendo y ahí empezás a hacer las cosas bien. Discúlpeme que yo soy medio larguero, pero yo lo hago larguero tratando de explicar lo mejor posible. Vamos a la próxima, Marce. Acá tenemos a alguien conocido, que es el señor Jobs. Es un tipo realmente, no solamente millonario, sino que tenía algo en la cabeza, una sociedad distinta. Porque me dice, ¿y cómo puede ser posible que estos señores Jobs, Bill Gates, etcétera, que empezaron tan de abajo, en un pequeño garage, en una pequeña industria, y después, entonces, ¿qué es lo que decía Jobs? Y bueno, tenés que pensar en los próximos pasos y mirar hacia el futuro, porque no es cuestión paso por paso. Y por ahora entonces lo que tenemos que hacer es irnos adelantando a lo que va a suceder. Porque no podemos estar mirando el pasado. Si miramos el pasado, ¿se acuerdan que en la anterior reunión que tuvimos, yo les explicaba el famoso dilema del buzo? El tema del derecho. El derecho siempre llega tarde. Mientras la tecnología va por un súper ascensor de esos súper rapidísimos de Tokio, que es en 200 millones de pisos cada milisegundos, el derecho va con los zapatos de buzo, esos zapatos de plomo, y va subiendo por la escalera medieval. Entonces, claro, siempre va a llegar tarde. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos que pensar es cómo hacer para adelantarnos cada vez más. Vamos a la próxima. ¿Qué pasa, claro, con la protección de datos? Primero les voy a dar una especie de pequeña información personal. Yo fui director de protección de datos personales durante cerca de 12 años. 12 años. Fui primero por concurso, después los concursos vieron cómo son en la Argentina. Después los concursos no se renovaron, pero después, no sé, estarían aburridos o no habría nadie como para que pueda hacer mi tarea. Habrá sido eso. Y entonces, en realidad, estaba la ley 25326, que era una ley del año 2000, y yo estuve muchísimos años, cerca de 12, 13 años, no me acuerdo ya, muchísimos años, como director de datos personales. Tuve que organizar toda la oficina. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿qué puedo hacer yo como dueño de datos? Porque yo soy dueño de datos bancarios, de datos, hasta de fotografías. La fotografía es un dato también. Entonces, primero tengo que asegurar el derecho de acceso, o sea, que se pueda entrar con seguridad, de manera normal, a los datos personales en tanto y en cuanto yo establezca o yo permita que accedan a esos datos. En segundo lugar, ¿y qué pasa si en su caso ponen los datos en forma equivocada? O sea, dicen, en una de esas, establecen que la persona a la que se refiere es una persona que ha cometido tal delito o tal cosa, y no existe ese tema. Entonces, ¿cuál es el derecho fundamental? Y bueno, hay que rectificar la posibilidad de que se cambie, se rectifique. También puedo figurar yo como deudor de una suma de dinero y no soy deudor, soy acreedor. Entonces, en ese caso, me tienen que permitir también a que yo me oponga, a que el titular de los datos se oponga a ese tipo de información, para que se rectifique de alguna manera y se establezca la verdad. Y por supuesto, se implica también el derecho de supresión, o sea, suprimir el dato que está equivocado y ponerlo de manera correcta. ¿Cuáles son? Porque claro, toda esa es una responsabilidad proactiva, es una responsabilidad que está dentro de distintos tipos de actividades entre los distintos sectores de la sociedad. No es que
yo como titular del dato tenga datos. No, yo como titular tengo mis derechos, pero también la otra parte que está, digamos, del otro lado de la vereda, también tiene que actuar. Entonces, claro, ¿cómo hago para cumplir con esos sistemas? La empresa que tiene datos tiene que adoptar procesos internos. Es decir, tiene que establecer, tiene que implementar procedimientos para el ejercicio de los derechos. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que tener un call center, supongamos, para permitirme a mí todos estos derechos que habíamos visto al principio, acceso, rectificación, oposición, supresión, permitirme y que los pueda arreglar. No tienen que ponerme en un callejón sin salida para que yo no encuentre ninguna solución. Y luego también tienen que establecer supervisiones o auditorías internas o externas, y también tienen que dejarme un poco de aire para que yo pueda respirar con mi propio oxígeno. O sea, que yo me autorregule. O sea, que me autorregule en cumplimiento, porque como la responsabilidad es proactiva, entonces que me den la posibilidad de que yo también escale a la norma, cada vez establezca cumplimientos mejores. ¿Por qué? Y porque yo, como particular o como cliente de una empresa, voy a estar más conforme en una empresa que cumpla con todas las regulaciones y con todas las normas, que con una empresa que directamente llego y tiene mis datos tirados en el suelo. O me dice, sus datos están sí, todo el mundo puede entrar a sus datos. Vamos a la próxima, Marcela, por favor. Entonces, ¿cuáles son los nuevos derechos? Bueno, los nuevos derechos no solamente son los de acceso, rectificación, corrección y oposición, que los llaman ARCO, sino que ahora es un ARCO Plus, o sea, cada vez más derechos. Y bueno, en primer lugar, el derecho a la transparencia. Tenemos que tener la posibilidad de que toda la sociedad sea lo más transparente posible, y entonces yo pueda acceder a mis datos, y también que esos datos, los datos en los cuales, no estoy hablando de datos bancarios, pero ciertos datos que sean perfectamente normales. Por ejemplo, si vamos al derecho de transparencia, si yo me he vacunado, no hay ningún problema en que la información de mi vacunación con mi aprobación figure que yo me he vacunado. O sea, no es ningún delito vacunarse, cumpliendo con las normas legales. Entre paréntesis, sí me vacuné con la vacuna Sputnik. En segundo lugar, la información. O sea, poder tener una información sobre el tipo de datos que hay, ¿no? El acceso, o sea, que yo pueda entrar a tomar, digamos, todo el conocimiento de mis datos. Yo quiero saber mis datos. ¿Qué datos tiene usted? Para, en su caso, que estén equivocados, rectificarlo. El derecho al olvido. Derecho al olvido que también, en cierta forma, el olvido no solamente implica que una persona que deba lo saque, sino también la posibilidad de que se pueda rectificar la información. Cuando hablamos de rectificar información, puede ser que en muchos casos ustedes han visto que es muy, muy típico que se utiliza la viralización en la llamada sextorsión, o sea, se utiliza directamente videos sexuales con la posibilidad de que esos videos sexuales actúen como un elemento de extorsión. Hubo muchas artistas que han tenido esta dificultad. ¿Ustedes no se imaginan las dificultades que significó poder establecer la rectificación de esos videos? Que incluso algunos videos que todavía esos videos siguen circulando en las redes, cosa que es gravísimo. Limitación del tratamiento. Y bueno, el tratamiento de los datos tiene un periodo. No puede ser que estos datos se mantengan, digamos, supongamos que es otro tema, que yo participe en un experimento o en un procedimiento de investigación de alguna vacuna. Yo puedo participar, pero ustedes se acuerdan cómo es. Una parte es con un placebo y otra parte con la verdadera vacuna. Y entonces todas aquellas personas que están sometidos al tratamiento, a ese tipo de experimentación, que han dado su consentimiento
informado sobre esos temas, se tiene que limitar eso exclusivamente a ese efecto. No puede ser que los datos que se han sacado para ese tratamiento experimental de la vacuna, que se utilicen para entregárselo a una compañía de seguros. Imagínense si la compañía de seguros supiera todos los problemas que nosotros podemos llegar a tener de salud, y yo no sé si nos darían un seguro tan fácilmente. Y en octavo lugar, la portabilidad de los datos, que yo los pueda llevar en el bolsillo. Estamos hablando mis datos en un pen, ¿no? O sea, tener toda esa información de acceso simple. Vamos a la próxima, Marce. ¿Cuáles son las novedades? Las novedades que traen las nuevas normas, que son las normas que existen en el reglamento de protección de datos de Europa, que ya está en efecto en Europa desde hace 2 años, a partir del 25 de mayo de hace 2 años, y que todavía no está, digamos, aplicable a nuestro país, porque después les voy a explicar la importancia que tiene que nosotros actuemos en esta etapa. Cuando termine estos puntitos les voy a explicar. Primero, la protección de datos en el diseño, o sea, establecer en una empresa o en una entidad, hay que establecer la protección de datos desde el vamos, o sea, en el diseño. Se establece directamente en el diseño. En segundo lugar, la evaluación de impacto, es decir, el impacto que va a tener la protección de datos o los datos dentro de la sociedad. En tercer lugar, una persona que sea, digamos, un pie a tierra, que me permita a mí quejarme, un delegado de protección de datos personales, alguien en el cual yo le pueda protestar, decir, mira, arregle, suprima, modifique, me opongo a estos datos. En cuarto lugar, alguna de las novedades que trae, que yo no estoy de acuerdo con esta, es eliminar el registro de bases de datos. Yo creo que el registro de bases de datos tiene que permanecer. ¿Por qué? Porque es el lugar a donde yo puedo obtener información para saber de qué manera están tratando mis datos. El otro tema es que el consentimiento puede ser otorgado en algunos casos de manera tácita. O sea, el hecho de que yo participe en determinados actos jurídicos, eso hace que yo pueda haber dado el consentimiento directamente sin necesidad de un acto específico. Y el último tema fue el registro no llame, que yo cuando fui funcionario lo puse en marcha. Se llama Do Not Call en inglés. Y es muy interesante. Ustedes se fijaron esos. Yo a veces estoy lo más tranquilo un sábado y de golpe me llaman por teléfono para ofrecerme un terrenito en la luna. ¿Se fijaron? Un terrenito en la luna. No, yo no quiero. O sea, yo tengo que tener la posibilidad de poder eliminar los datos en todo momento con ese sistema de registro no llame. Estas son las grandes novedades. Vamos a la próxima, Marcela. Muy bien. Entonces, dijimos, por un lado, el responsable encargado del tratamiento de datos, el delegado de protección. Miren, ahí está sonando el teléfono, seguramente debe ser alguien que está solicitando mi información. Bueno, no puedo ir al teléfono, así que vamos a dejarlo que siga sonando. En el delegado de protección de datos, la seguridad de los datos personales, la evaluación de impacto, y códigos de conducta y certificación, que es un tema bastante interesante. O sea, que establece un sistema de distintas actividades y de qué manera vamos a operar. Y otro de los elementos claves son la transferencia de datos personales a terceros. O sea, que yo me permita a mí a determinadas personas o, en su caso, transferirle datos a un banco, por ejemplo, que yo le puedo transmitir, en el caso con mi aprobación. Vamos a la próxima. Lo que se viene, o sea, los tips de lo que se viene. Claro, se viene una modernización en toda la sociedad. La modernización en toda la sociedad es un tema que ya prácticamente lo tenemos en toda la sociedad, en todo, digamos, siempre todo es
o todos los distintos procedimientos que existen en la sociedad existen básicamente para ir aplicando procedimientos nuevos que están en línea con la tecnología. En segundo lugar, aprovechamiento por parte de las empresas de un mercado único digital. ¿Por qué? Porque tenemos que concentrar todo en un solo lugar. El otro tema es que menos burocracia y menos costos. O sea, no tener tanta burocracia. Se fijaron que a veces uno dice, uy, mire, señor, yo quisiera estos datos, tal cosa. No, no, pero tiene que ir a la oficina tal, vaya al segundo piso. No, pero me duele la pierna. No, señor, no importa, el ascensor está roto. No importa, bueno, mire, tiene que ir acá. Pero no puede llamar. No, no puedo. Lo que necesitamos es generar confianza de los consumidores. Y también la cooperación transfronteriza, es decir, como los datos, como hay un mercado único digital y en todos los países es más o menos lo mismo, tenemos que tener cooperación entre todos los distintos estados, donde la clave va a ser la finalidad del dato. O sea que el dato, lo que nos interesa a nosotros es, ¿para qué me pide los datos? Señor, usted, ¿por qué me pide a mí los datos de identidad? ¿Por qué me pide el quit? Entonces, yo le digo, no, mire, le pido el quit porque necesito sacar, como usted está pidiendo un crédito, entonces necesitamos tener el quit o el CBU. Eso es lógico. Por supuesto que la protección de personas físicas en el tratamiento de datos personales es un punto clave y sin dudas la libre circulación de los datos. Vamos a la próxima. Privacidad aplicada al desarrollo. O sea, ¿qué es lo que, así como también creo que la doctora Pilar García Martínez y la doctora Yamila Logiovine habían establecido, bueno, muy bien, ¿y cómo sigue esto para el futuro? Que me parece que es lo más importante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? ¿Cuál es el drama que vamos a tener? Primero, contemplar la privacidad en todos los procesos de la organización. O sea, todos los procesos que existen dentro de la organización, incluso, por supuesto, en un partido político también tiene que haber privacidad. Tiene que estar la privacidad totalmente resguardada. La privacidad desarrollada desde el diseño, o sea, desde que partimos, desde el vamos, como yo les dije, on design, desde el momento que se establece, ya ahí mismo tiene que estar claro. Tenemos que establecer políticas de privacidad claras y fácilmente accesibles para los titulares del dato. Ese tema de que no tiene que ir a la oficina tal, no vino, no trajo tal papel, entonces no puede. Vieron todas esas dificultades que nos pasan todos los días. Bueno, eso tenemos que terminar, porque en realidad va a ser una ventaja para el empresario, va a ser una ventaja para la sociedad. Configurar por defecto como activadas las opciones de privacidad. O sea, todas las opciones de privacidad tienen que operar de manera directa. Permitir que los titulares de los datos ejecuten controles legales. O sea, dejarme a mí, que soy el titular de mis datos, que yo pueda controlarlo legalmente y pueda intimar para que cumplan con los derechos. Limitar la recolección de los datos a los estrictamente necesarios para el negocio. O sea, ¿para qué me van a pedir si esta persona tiene ojos azules, si tiene ojos claros, si tiene pelo, si no tiene pelo? O sea, los datos exclusivamente los necesarios. Asegurar los datos personales recabados. O sea, tiene que haber un sistema mediante el cual no estén directamente los datos abiertos y accesibles a todo el mundo para que cualquiera pueda hacer lo que quiera con esos datos. Y además, en la firma, que sean todos responsables de la privacidad. No debe ser un sector que sí, no, mira acá, lo que se encargan de la privacidad es aquel sector. No. Toda la firma tiene que responder de nuestra privacidad. Vamos a la próxima, Marcela, por favor. Porque claro, nosotros cuando innovamos, tenemos que innovar y tenemos que ejecutar. Porque la innovación sin ejecución llega a ser una pura alucinación. Esto creo que lo dijo Steve Jobs. O sea, si nosotros innovamos, tenemos que ejecutar. Y ejecutar de manera correcta, coherente,
Y de esa manera entonces nos vamos a encontrar con una situación que no es como lo que está sucediendo, como por ejemplo ustedes habrán visto. Ustedes habrán visto qué es lo que está sucediendo en cuanto a la privacidad y los datos personales. En muchos casos, se han utilizado datos personales para influir en partidos políticos. Hubo una presentación muy interesante en la Cámara de los Comunes, en donde se hizo una investigación que después incluso participaron algunos políticos argentinos en la Cámara, en esa investigación de la Cámara de los Comunes. Me refiero al señor Leopoldo Moró, en donde realmente se hizo una investigación que puso de manifiesto lo que estaba haciendo una empresa que se llamaba Cambridge Analytics, que estaba haciendo manipulación para las campañas políticas. Lo mismo ha sucedido especialmente con la campaña del señor Trump. Ustedes se acuerdan que hubo toda una cuestión en donde había investigaciones y todo un verdadero tema en donde se llegó a investigar y una de las condiciones o uno de los elementos de la campaña del señor Biden para su campaña presidencial fue precisamente la transparencia política. Vamos a la próxima. Bueno, y acá terminamos. Pero acá no terminamos, porque ahora vamos a ver una pequeña película que yo creo que va a generar una gran cantidad de debates, porque es una película muy, muy interesante que la vamos a poner ahora en unos segunditos. Marcela, ¿estás en condiciones de la película de Remove? O no sé si lo va a pasar Yamila. ¿Está Marcela o se muteó Marcela? ¿Está muteada? ¿Eh? ¿No? Sí, está muteada, Marcela. Ah, ¿está muteada Marcela? A ver, perdón, sí, porque estaba poniendo la película. Estaba poniendo la película. La voy a volver a poner de vuelta, a ver si compartí pantalla, a ver si quiero ver si escuchan, por favor avísenme si se escucha o no, por favor, ¿eh? Dale, Marcela. Que no se me haya... Acordate que había que apretar, no me acuerdo qué, para que la película pueda suceder. Tengo claro. Perdón que espero que no se me haya cambiado el video. Aguárdenme, por favor. Es un video dramático, yo voy haciendo un adelanto. Es un video sumamente dramático que está planteando lo que pasa en la sociedad hoy en día. Mientras busca la película, Marcela, le acerco una inquietud. En realidad no sé si pasársela a la doctora García Martínez o a usted, doctor. Como bien dijo, esto es una escuela de políticas públicas y una de las tareas más importantes que se fueron llevando en el último año con respecto a los niños tuvo que ver con la sanción de la ley de grooming y el cuidado de los niños. Entonces la doctora estaba haciendo una mención con respecto al tema de la huella digital. ¿Usted nos puede tirar, no sé, dejar uno o dos tips como para trabajar concretamente con los chicos, en qué tenemos que trabajar los papás? Es muy interesante el planteo suyo, porque acá están confluyendo derechos. Porque por un lado está la protección de los datos, la huella digital, etcétera, pero por otro lado hay una norma superior que viene de un tratado internacional, que es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño establece a los niños que el interés superior en todo tipo de situación debe ser fundamentalmente el tema de los niños. Voy a poner un caso que sucedió precisamente creo que ayer o antes de ayer en un programa de televisión. Resulta que tiene relación con el hijo de Maradona, con la señora Verónica Ojeda. Precisamente se estaba planteando una presunta enfermedad de la cual no voy a hablar, que tiene el niño. Y se planteaba de manera abierta, cosa que es una cosa que no puede ser, porque el interés superior del niño, más allá de que la enfermedad no tiene por qué ser ningún misterio, pero la gente no tiene por qué enterarse
forma parte de los datos personales del niño y forma parte del interés superior del niño de no trasladar esa información a todo el mundo. Lo mismo sucedió con una señora que creo que es periodista, que se llama Oliván, que también tiene un niño con un tipo de dolencia, y bueno, pero ella estaba diciendo que, al contrario, ella tiene el planteo, porque lo hace en nombre del niño, que lo mejor que hay es producir una apertura en cuanto al conocimiento del niño de su dolencia y la lucha que hace el niño para poder superarla. O sea que fíjense que todo esto es no solamente el grooming, sino la intersección de derechos que hay, en este caso, entre la protección de datos, por un lado, y los derechos, por supuesto, del niño. Peli. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí. No sé, Gabriela, ¿alguna consulta? Vamos a ver el video y enseguida seguimos con un espacio de preguntas. Sí, vemos el video, pues el video es muy... Ahí está. ¿Se escucha? Subirle el volumen, Marcela. Todos tus datos, informáticamente hablando, sí, están a disposición de un que compran bases de datos a otras empresas que se dedican a recopilarlos. Es como un nuevo tipo de negocio, tráfico de datos. No jodas. Claro, tío, es más difícil directamente que meterlo en un juego y decirle, si quieres participar, llena este cuestionario. Vale. O sea, que encima habrá que tener cuidado con a quién le das tus datos, ¿no? Para nada. Seguro que ya los hiciste en algún momento dado y además tienes que tener en cuenta la información que emites usando tecnología móvil. Esto es peor que la Stasi. Además, aquí el confidente eres tú mismo. La mayoría de la gente piensa que el derecho a la privacidad implica tener privacidad, y no hay nada más erróneo que eso. En el siglo XXI, raro es quien no usa un teléfono móvil o un portátil, una conexión de banda ancha, un PDA, un GPS. Cada uno de esos dispositivos es un emisor de información. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué compramos? ¿Cómo vivimos? Tú crees que te mueves, pero da igual si vas de un lado a otro. Estás controlado. Para ellos, eres un punto móvil en la pantalla de un radar. A raíz de aquella conversación comenzó un proceso de transformación en mí, mejor dicho, en mis hábitos. Lo primero fue dejar de usar el teléfono móvil. Restringí mi comunicación a llamadas desde teléfonos públicos, cibercafés o terminales desde los que pudiese cifrar u ocultar mis datos. Luego dejé de pagar con tarjetas de crédito, solo en metálico. Así no pueden seguir el rastro de tus compras. Siguieron los transportes, nada de aviones, solo transportes públicos sin nombre de viajero en los billetes. De esta forma, poco a poco, fui desapareciendo del plano de la realidad y de su control. Luego llegó la fase de la ciberrealidad, de la propia tecnología a usar. El 95% de los computadores usan un sistema operativo deficiente, lleno de agujeros de seguridad. De qué sitios visitas, y eso poco a poco dibuja tu perfil cada vez de una forma más precisa. Los que intentan vendernos libertad compran nuestra identidad, trafican con nuestros datos y modelan la realidad para que vivas en ella en función de sus intereses. Somos los actores secundarios de una obra cuya gloria no va con nosotros. Desde aquella conversación ha pasado mucho tiempo en el que he aprendido a controlar mejor que ellos la misma tecnología que quieren que usemos. Tiempo en el que he aprendido a ser invisible, en el que he dejado de emitir información. Creo que, en cierta medida, he podido escapar de la conclusión de aquella conversación, pero por otra parte tengo la extraña sensación de que en algún momento dejé de participar en esta realidad para vivir en otra. Wow. Interesantísimo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les parece? Sí, muy interesante. Esto se abre a muchas reflexiones, ¿no? A ver, Marcela, ¿cuál es tu reflexión sobre Remove? No, realmente es impactante, digamos, reflexionar, porque creo que uno no lo reflexiona, como dice el propio film, ¿no? La cantidad de información que damos en todo momento, ¿no? Esto que hablábamos de creer que habilitamos una privacidad, que en realidad los límites de esa privacidad son tan difusos, y la cantidad de información que damos todo el tiempo a través de los dispositivos que utilizamos, el teléfono, celular, el internet. Yo tengo
A veces estoy escribiendo en mi computadora y muchos me saltan un cartelito a un costado que me dice, bueno, hay cookies que están rastreando su información, ¿no? Que están tomando datos y después obviamente nos aparecen publicidades que tienen que ver con nuestros gustos, con nuestras intenciones, con nuestros deseos, ¿no? Es increíble la cantidad de información que brindamos sin darnos cuenta, ¿no? Y esta ilusión, en cierta forma, de la privacidad, y la ilusión de la libertad también, ¿no? De la libertad de elegir, que en definitiva, como dice el video, también a través de esta información que tienen de nosotros, pueden, digamos, también dirigir en cierta forma nuestra voluntad, ¿no? En gran medida, aunque nosotros creamos que Por somos supuesto. plenamente libres. Así que bueno, es impactante realmente. Impactante. Quiero informar que una de nuestras colaboradoras, Romina Arcos, ha acompañado una guía para padres sobre grooming, que lo pone a disposición de Grooming. Proyectar, así que creo que es un muy buen elemento para poder difundir Sí, estos aspectos. ¿Está Yamila sí, por ahí? lo vamos a... Sí, sí, acá ¿Está estoy, Yamila? acá estoy. A ver tus comentarios sobre Remove. No, bueno, a ver, es esta, ¿no? Esta tensión que encontramos constantemente, ¿no? De sentirnos libres, pero a la vez estamos siempre observados. Cuando el seminario próximo veamos un poco de reconocimiento, vamos a ver que hacemos 2 cuadras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tienen nuestra cara registrada, ¿no? Esto es parte de esta privacidad que yo lo considero un debate, ¿no? Si se ha ganado o si se ha perdido, ¿no? En la pérdida de la privacidad o en la ganancia de información. Creo que es una cuestión de una tensión actual que se va a seguir dando, como se daba en el año 1900 con los hitos que mencioné en la exposición. Pero bueno, es un gran tema, ¿no? Para que sigamos charlando. Creo que como usted, cuando usted empezó la conferencia o este seminario, dijo, quizás lo que digo ahora ya es viejo dentro de 5 minutos. Bueno, estamos en esta vorágine, ¿no? De lo viejo y lo nuevo constantemente. Es impresionante. Yo creo que, no sé si está por ahí Pilar. Pilar, si está Pilar por ahí, Sí, a ver si me hacen los comentarios también. Acá estoy, Doc, acá estoy. También me hizo acordar un poco el documental de El dilema de las redes sociales, ¿no? Que está también por Netflix, que habla mucho de la función de las redes sociales y de la captura de datos y la comercialización de los datos. O sea, que está claro que los datos personales son la nueva moneda que cotiza en el mercado de valores. Esto es así. Y también un poco está bueno, a medida que yo no había visto de Remove, y ahora que iba viendo, asentía como diciendo sí, 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 pero al final pasa esto, ¿no? Uno termina en una queriendo escaparse de esta realidad, terminás en otra realidad que es ajena a la realidad que viven los demás, ¿no? Entonces es difícil eso, y un poco hablando recién de lo que hablaban de los chicos y el acceso a Internet, yo como madre, es una tensión permanente esto del acceso a la tecnología y el no acceso a la tecnología, y cómo uno toma, porque, a ver, digo, tensiones de padres hubo siempre, toda la vida, las tuvimos todos con nuestros padres, en las prohibiciones y no, pero cuando hablamos de la puerta a Internet, es tan grande, o sea, es un abismo al que uno se tira, como el árbol de Alicia, que la verdad que es difícil, porque obviamente los chicos terminan dominando mejor que uno, pero entonces tampoco saben con quién hablan, a dónde dan los datos, dónde suben. Y esto de la conformidad de los datos personales es real y es concreto, y bueno, en Europa se ve mucho, ¿no? Que cuando uno navega por la página enseguida aparecen todos los avisos y demás. Los fallos que hay del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre que no está clara el tilde del consentimiento, que se aparece predeterminado y uno no se dio cuenta y lo agregó, ¿no? Y cómo hay una lucha permanente por esto. Coincido en cómo termina el video, que es una realidad que no podemos escaparnos sin querer seguir siendo parte de esta transformación digital. Pero también es cierto que creo que hay que ir con cautela y que en esta libertad de enseñarle a los chicos que hay que ser cauteloso, y bueno, por eso yo insistía en lo que a mí cuando hablaba hace un rato en mi parte, de esto de la condición humana, porque pasamos a ser un valor de mercado, pasamos a ser un punto móvil en un radar, esto es así, pero entonces no olvidemos los que podemos,
o en nuestro ámbito de pertenencia, que somos personas, más allá de un punto móvil en un radar, ¿no? Y eso quizás en la colaboración cotidiana de solidaria y del grupo al que pertenecemos, bueno, cuidarnos entre ese grupo y bueno, y ser parte de esta transformación digital con cautela, ¿no? Gracias, Pilar. Claro, hoy leí casualmente, ¿a quién está hablando? No, Marcela, ¿no? no, sí. Sí. Adelante, doctor. ¿Sí? Sí. No, podrías. No, estaba viendo que Romina Arcos está levantando la mano, pero termine con su idea, por favor. No, yo quería decir que en el día de hoy leí en un portal que precisamente se pedía mucha prudencia. Hay un portal porno para adolescentes. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con el acceso a esos portales por parte de los niños, niñas y adolescentes, porque precisamente eso produce un daño impresionante. ¿A dónde está Romina? Vamos a escuchar el comentario de Romina. Buenas tardes a todos. Pongo la cámara si me ven. Sí, te vemos. Un pequeño comentario que me parece atinado. En mi tesis magistral, lo que yo estudio son en problemáticas sociales infantos juveniles, en lo que venía hablando Pili, un poco lo que venían las preocupaciones que venían diciendo. Analizo la diferencia entre uso y apropiación, ¿no? El uso de las redes sociales y la apropiación de las redes sociales. El uso entendido como aquello para que fue creada la red social y la apropiación entendida como ese uso distinto que hacen las personas de esa red social, que no fue pensada por el creador al momento de crear la red social. Entonces, yo creo que el desafío está en cuántas nuevas formas de utilizar estas redes sociales puede llegar a haber y cuántas nuevas que se pueden seguir creando, que nos proponen nuevos desafíos al derecho y a otras disciplinas. Ese era mi comentario, digamos, como que esto puede ya ser viejo, y sí, porque hay tantas nuevas formas de apropiarse de la tecnología como personas y los números que usted mencionaba, doctor, en cuanto a los usuarios que hay actualmente de Internet, y eso multiplíquelo por la cantidad de formas distintas de apropiación y uso de la tecnología, y eso nos va a generar nuevos desafíos. Nada más que eso. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Tenemos alguna otra participación de alguien más? No, decirles eso, me fijé recién en el vivo, por el momento no surge, pero usted sabrá por experiencia, doctor, que las dudas muchas veces surgen después. Entonces, los invitamos a todos a que entren al campus, las canalicen a través del foro de preguntas, que buenísimo, rápidamente lo vamos a zanjar esas dudas. Perfecto. Y agradecerles infinitamente a usted, doctor, en usted, a las doctoras García Martínez y Logiovine, a Marcela, la verdad, lo de Marcela no alcanza con un título. Alejandro y todo el equipo realmente es excelente, su equipo, doctor. Nos sentimos muy honrados de contar con el aporte de ustedes. Muchas gracias y gracias, nos estamos viendo. Un beso grande para todos y un abrazo así, abrazo como debe ser, no de COVID. Gracias a todos, muchas gracias. Beso para todos, chicas, gracias. Nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Nos vemos en el próximo encuentro. Que va a ser el 18 de mayo. 18 de Fantástico, mayo. Gracias. Bueno, beso para todos y todas. Beso, abrazo. Chao. Hasta luego.